Cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In tribal altare Dei. Ad Deum crucifica juventute mea, Judicame Deus et dicerne causa meante gente non sancta bonum iniquo doloso evam. quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristis in cedo dum affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam ipsa me reduxerunt et aduxerunt timont in sanctum tuum et tabernaculum. Et introico ad altare Dei ad Deum crucifica juventute mea. Confite vortivici tra Deus meus, quare trisis anima mea, quare conturbos. Spera in Deo quoniam et confite voliri, salutare virtus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In tribal altare Dei. Ad Deum crucifica juventute mea, Adiutorium nostrum in nomine Tuum. qui fecit celum et terra. Confite o Deo omnipotenti, Beata Maria, Semper Virginis, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ien Baptista. Sanctis Apostolis Pedro et Paolo, omnibus sanctis apobis fratres, qui applicavi nimis cogitatione verbo et mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptista. Sanctus Apostolos Pedro et Paolo, omnes sanctus apos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur Dei omnipotens Deus et dimissis peccatis tuis perducati ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Pedro et Paolo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi in nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria Semper Virginem, Beatum Michaelem Arcangelum, Beatum Ioannem Baptista, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misereatur vestre omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum trivat nobis omnipotens et misericors nostrum. Amen. Deus et conversus vivificabis. Et lex tua letavitur inde, Ostende nobis Domine misericordia. et salutare tumna nobis. Domine exaudi ratione. Et clamor meus a te veniat, Dominus vobis. et cum spiritu tuo. Oremus. Civavit Deus ex adimpe frumenti, alleluia. Et de petra meles adoravit Deus, alleluia, alleluia, alleluia. Exultate Deo adiutori nostro, jubilate Deo iam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Civavit Deus ex adimpe frumenti, alleluia. Et de petra meles adoravit Deus, alleluia, alleluia, alleluia. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tu. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Iesu Christi, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi succide deprecationem nostrum, qui sedes ad dextram Patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christi, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis Tuae memoriam reliquisti, tribuet quesumus ita nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iugiter sensiamus, qui vives et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli a Corinthians. Fratres, ego enim accepia Domino quod tradidi vobis, quoniam Dominus Iesus, in qua nocte tradebatur accepit panem, et gratias agens pregit et dixit, accipite, et manducate, hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur, hoc facite in meam commemoratione. Simile ter calicem quosquam cenavit dicit, i calix novum testamentum est in meo sangue, hoc facite quodiescumque vivebit. In meam commemoratione, quodiescumque enim manducavitis panem nunc et calicem vivetis, mortem Domini annunciatis, done pene. Itaque, qui cumque manducabere panem ut per vivere, calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini. Probet autem se ipsum homo, et sic de pane illo edat, et de calice viva. Qui enim manducare vivere indigne, judicium sibi manducare vivi, non judicans corpus Domini. Deo gratias. Oculi omnium in te speran Domine, et tu das illis escamit in tempore opportunum. Aperis tu manum tuam erintes omnia animal benedictione. Alleluia, alleluia. Caro mea peres cibus et sanguis meus peres potus, qui manducat meam carnem et vivit meum sanguinem, in me manet et ego in eo. Laudas Dion Salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis, quantum potes tantum aude, quia maior omni laude, nec laudare stupidi. Laudis tema specialis panis vivus et vitalis, hodie proponibus. Quem in sacre mense cene turbe fratum duodene, datum non ambiguo. Sit laus plena, sit sonora, sit iucunda, sit decora, mentis jubilantia. Dies enim solemnis agitur in qua mense prima recolitur uius institutio. In hac mensa nobis regis novum pasca nove legis, passe vetus terni, vetus tam novitas, umbram fugia, veritas, noctem lux eligni, quod in cela Christus gesit faciendum hoc expreci, si in sui memoria. Docti sacris institutis panem vinum in salutis consecramus ostia, dogma datur Christianis, quod in carnem transit panis, et vinum in sanguine, quod non capis, quod non vides, animosa firma fides, preter rerum ordine, sub diversis
feciebus signis tantum et non rebus latent res exigni. Caro cibus sanguis potus mane tamen Christus totus subut aquae speciem. Assumente non concisus, non confractus, non divistus, interger acipit. Sumit unus sumut mille, quantum isti tantum ille exunctus consumitur. Sum boni, sum mali, sorte tamen inequali vita veritas. Morses malis vita bonis vide paris uncionis, quam sit dispar exitus. Frato demum sacramentum nec facile serpementum, tantum esse sub fragmentum, quantum toto tegit. Nulla rei fixit cisura, signi tantum sit fractura. Quan ex status nec statura, signati minuitur, ecce panis angelorum factus cibus viator, bere panis video, non mittentus canibus. In figuris presignatur cum Isaac immolatur agis pasce deputatur fratur vana patricus. Bone pastor canis vere, Iesu nostri miserere, tu nos pace nos tuere, tu nos bona fac videre in terra vivensium. Tu qui cum tancis et valus, qui nos pacis hic mortales, tuos ibi commensalis, o heredis et sodalis, ad fac sanctorum civium. Amen. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioanne. Gloria a tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus turbi Judeor, caro mea vere fibus et sanguis meus veres potus, qui manducat meam carnem et bibit meum sanguinem, in me manet et ego in ido. Sicut misit me vivens pater, et ego vivo propter patrem, et qui manducat me, eripse vivet propter me, hic est panis, qui de cielo descendit, non sicut manducaverunt patres vestris mana, et mortui sunt, qui manducat cum panem vivet in aeternum. Laus tibi, Christe. La epístola para esta fiesta del Corpus Christi está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarle, tomó un pan, y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con la copa después de cenar, diciendo: esta es la copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis este pan y bebéis de la copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Por lo tanto, el que coma el pan o beba de la copa del Señor sin darle su valor,
tendrá que responder del cuerpo y de la sangre del Señor. Que cada uno se examine a sí mismo entonces, y entonces coma el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin valorar el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Y el Evangelio está tomado del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la multitud de los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá en mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. En el Evangelio tenemos una promesa que el Señor hace antes de ascender a los cielos y de encomendar a sus discípulos la misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, a enseñarles todo lo que Él les ha enseñado y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice: he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta la consumación de los tiempos. Es decir, hasta su segunda venida. Él se quedaría con la iglesia todos los días hasta la consumación de los tiempos. Se quedaría de una manera especial. Yo estoy, dice, con ustedes. Y la iglesia y los padres de la iglesia siempre han reconocido la permanencia de Cristo con nosotros en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, donde tenemos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se ha quedado con nosotros todos los días. Diariamente, en todo el mundo, el santo sacrificio del altar se sigue celebrando. No hay hora del día en que no se celebre la Santa Misa y no hay hora del día en que no baje la presencia real de Cristo a nuestros altares. También no solamente se celebra la Santa Misa y el Señor se hace presente, sino que después permanece con nosotros todos los días en nuestros sagrarios. Y así sea la Basílica de San Pedro en Roma, hasta la capilla más humilde de provincia, la presencia de Jesús está en medio de su pueblo todos los días hasta la consumación de los tiempos. Él cumple esa promesa en este sacramento de amor. La cumple, y la cumple por amor a nosotros. Pero Él ha querido quedarse por varias razones. Primeramente, ha querido quedarse para ser compañero en nuestro caminar. Él está en el sagrario y está con nosotros diariamente para acompañarnos en nuestro caminar, en nuestro avanzar en la vida espiritual hacia la santidad. Él nos acompaña día a día con su presencia física y real, dándonos aliento,
indicándonos el camino a seguir. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tenemos en Él compañero en el viaje hacia la santidad y hacia la vida eterna. Ha querido quedarse para acompañarnos todos los días en nuestro caminar hacia el cielo. Pero ha querido quedarse también no solamente para ser compañero, ha querido quedarse para ser fuente de vida y de santidad. Los santos padres de la Iglesia, los santos, dicen que una sola comunión bien hecha es suficiente para hacernos santos. Una sola comunión necesitamos para alcanzar tan alto grado de santidad. ¿Por qué? Porque al recibir la Sagrada Comunión estamos recibiendo al que es 3 veces santo. ¿Por qué entonces no avanzamos muchos en el camino de la santidad? Tal vez por la mala disposición de nuestra alma al momento de recibirla. Tal vez por recibir a nuestro Señor de una manera indigna. Tal vez por recibirlo con poco fervor o con poco amor. Cada quien puede analizarse y examinar su vida, su conciencia, para saber por qué. Si muchos se alimentan día con día del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿por qué no crecen en santidad? ¿Por qué siguen siendo iguales? ¿Por qué siguen teniendo las mismas faltas? ¿Por qué no tienen caridad? Y es triste. Personas que acaban de comulgar y regresan a sus bancas y están enojados porque alguien más les quitó su lugar. ¿Por qué no crecemos en santidad? Cristo se ha quedado como nuestro alimento para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Y necesitamos el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la vida espiritual, tanto como necesitamos el alimento físico para crecer en nuestra vida natural. Pero no siempre vemos los frutos de esa alimentación con el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestras vidas. Pero no es porque Cristo no tenga la fuerza o el poder de transformarnos. Es por la mala disposición que traemos al recibirlo. Eso es. Pero se ha quedado no solamente para ser nuestra ayuda, les decía que se queda como alimento. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor en el Evangelio. Y también dice: el que come de este pan vivirá eternamente. Pero unos cuantos versículos antes, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, también dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El alimento espiritual que recibimos, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, real y sustancialmente en sagrada comunión, nos hace partícipes de la vida divina. Es decir, en ese momento empezamos a tener vida eterna en nosotros, pero ya desde acá, vida eterna. La vida del alma. Pero no solamente se nos da como alimento eterno, sino que también es una promesa. La Sagrada Comunión, la Eucaristía, el cuerpo, la sangre de Cristo, son una promesa de vida eterna.
Tenemos vida acá y empezamos a vivir desde acá nuestra eternidad cuando le recibimos digna y santamente. Pero es un alimento para la eternidad. Es decir, también es una promesa. Tienes la vida aquí, pero la tendrás allá también. Por eso dice, tendrá vida eterna y tiene vida eterna. Pero el Señor se ha quedado también para ser nuestro consuelo en la prueba y en la tribulación. ¿Cuántas veces no hemos recibido los consuelos de Dios y la paz a nuestra alma? La tranquilidad en medio de las dificultades, de los problemas, de las tribulaciones en nuestra vida. Cuando venimos y nos postramos ante la presencia de Jesús sacramentado, ya sea expuesto solemnemente a la adoración o ya sea en el sagrario. La tranquilidad y la paz que trae a nuestro corazón es el consuelo divino que el Señor nos concede. Porque se ha quedado ahí para ser consuelo nuestro también. Para consolarnos en nuestros problemas, para ayudarnos, alentarnos a salir adelante. Y tal vez en ese momento nos conceda la gracia de que a través de la oración que hemos hecho, nuestros problemas sean resueltos, nuestras enfermedades sean sanadas. Pero tal vez no, pero sí recibimos el consuelo divino y aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Se ha quedado ahí para ser nuestro consuelo, para ser nuestro consejero, para ser un apoyo y un paño de lágrimas cuando lo necesitemos. Se ha quedado en el Santísimo Sacramento por muchas razones. Pero la razón más grande es la del amor. Está ahí por amor. Por amor a los hombres ingratos, a aquellos que lo olvidan, a aquellos que no lo visitan, a aquellos que no lo reciben dignamente. Por amor se ha quedado ahí. Por eso la Iglesia y la liturgia llama a este sacramento el sacramento del amor. El sacramento del amor. Porque ha sido el amor el que le ha movido a decir: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ha sido el amor el que le ha llevado a la cruz y ha sido el amor el que le ha obligado a quedarse con nosotros todos los días de nuestra vida hasta la consumación de los tiempos. Cristo en el Santísimo Sacramento es todo lo que tú quieras que sea, siempre y cuando tú vengas, lo recibas dignamente, recibas el consuelo, recibas la gracia, recibas la vida que te ofrece, la santidad que recibes a través de Él y que incrementa en tu vida, la vida eterna, la promesa de vida eterna, caminante, es decir, compañero en el camino. Lo es todo, y lo es todo para ti, y lo es todo por amor a ti. La Iglesia en este día dedica toda su atención a la adoración pública de este sacramento admirable del amor de Dios. Este sacramento fue instituido el Jueves Santo. Y el Jueves Santo se le adora, pero con mucha solemnidad y tristeza,
por la relación que tiene con el Viernes Santo, con el sacrificio de la cruz. Y era necesario que esa fiesta que está vestida de luto, aunque alegre, tuviera también un paralelo en la liturgia, con una fiesta dedicada al Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, que estuviera llena de esplendor, donde hubiera procesiones por las calles, exposiciones solemnes en las plazas, en los templos bellamente decorados, donde el pueblo pudiera expresar su amor y caminar junto con Cristo, adorándolo en el Santísimo Sacramento. Por eso instituye la Iglesia esta solemnidad del Corpus Christi, para que podamos expresar toda nuestra gratitud, todo nuestro amor al Cristo que se queda con nosotros todos los días. Porque Él no nos pone de condición el que vengamos a adorarle, para Él estar ahí. Él no nos pone condición de que creamos que Él está ahí, para Él estar ahí. Y simplemente dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación del tiempo. Y aquí, ¿cómo se queda? Y hay veces espera largas noches, días interminables, semana tras semana o meses para que tú vengas y le adores. Pero sin embargo, no se cansa de esperarte ahí, en el sagrario, en el altar. En este día los invito a que en sus casas dediquen por lo menos algo del tiempo en adorar a nuestro Señor. Y si no lo pueden hacer de una manera presencial, espiritualmente pueden pedir la gracia de poderse trasladar en espíritu y en verdad hasta el sagrario más abandonado. O es mejor al sagrario de sus templos, de sus parroquias, y pasar unos momentos de adoración ante Jesús sacramentado. Agradecerle todo lo que Él hace por amor a ti y pedirle perdón por todo lo que tú has hecho que le ha ofendido, todos los desprecios, todas aquellas veces que tuviste la oportunidad de estar delante de Él y no lo hiciste. Todas aquellas veces que tuviste la oportunidad de asistir a aquella hora santa, aquella vigilia de adoración y no lo hiciste. Aquellas veces que estuviste en misa, te quedaste dormido porque te venció el cansancio o se te hizo aburrido. Faltaste al respeto a Dios. O aquellas veces que te has comportado en los templos, donde está la presencia de Jesús realmente, de una manera indecorosa, irrespetuosa. O aquellas veces que has pasado ante el sagrario de tal manera que ni siquiera has percibido la presencia real. Hoy es día para pedir perdón por todas esas faltas, pero es día para adorar también, y es día para agradecer a Dios todo lo que hace por nosotros. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? ¿Y cuánto le hemos ofendido? ¿Cuánto nos ha esperado? ¿Y cuánto nosotros no nos hemos reído de hacerle esperar? Todo lo que Él es, lo que Él hace, lo hace por amor a nosotros, a ti y para mí. Y sin embargo, como dijo el Señor a Santa Margarita, cuando le muestra su corazón y le dice, mira este corazón, que tanto ha amado a los hombres y que tanto desprecio ha recibido. No seas ya más uno de tantos que siguen despreciando
a su Señor. Y siguen siendo malagradecidos con Él por todo lo que ha hecho por ti. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in un Deum, Patrum omnipotentem, factorem celi et terra, visibilium omnium et invisibile, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per omnia facta sunt, et propter nos homines et propter nostram salutem, descendit et celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturam. Et ascendit in caelum sedet ad dextram Patris et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortos, cuius regni non erit, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantum, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre Filio simul adorator et con glorificator, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiterum baptisma et remissionem peccatorum et expecto resurrectionem mortuum, et vitam venturis saecula. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus.
Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tui, salvador in gloria Dominus sui, ad unitate quoque nostram totisque classis sui sancta. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corpus. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deus. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est ecum et salutare. Nos tibi sempre tubique gratias agi. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus. Per Christum Dominum nostrum. Irremotis carnalium victimarum in anibus umbris. Corpus et sanguinem suum nobis in sacrificium commendatum. Ur in omni loco operare. Nomini tuo, que tibi sola complacuit blatio mundi. In pocitur, inscrutabili sapientiae, per immense caritatis mysterii, id ipsum quod semen in cruce perfece, non cessat mirabiliter operari ipse offerens, ipse oblatio, et nos unam secum ostiam effectus, ad sacrum invitat conviti, in quo ipse cibus noster sumitur recolitur memoria passionis eius, mens impletur gratiae, et future gloria nobis dignus datum. Eride cum angelis et archangelis cum tronis et dominationis, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloria Tuae cantus sine fine dicentis. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis in celi et terra gloria Tua Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formatio demus dicere. Pater noster, qui est in celi, sanctificetur nomen. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie dimitte nobis servita nostra. Sicut et nos dimitimus servitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper, vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace.
Domine non sum dic. Domine non sum dic. Domine non sum dic. Confiteor de omnipotenti, Beati Maria Super Virgine, Beati Michele Arcangelo, Beati Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnius sanctis et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precorreate Maria Semper Virgine, Beati Michele Arcangelo, Beati Giovanni Battista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseria te res omnipotens Deus, et misis peccatis est, et per vos sanctificator. Amen. Indulgentiam absolutionem remissionem peccatorum nostrum. Proba vobis omnipotens in misericordiam vostrum. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccatum. Domine non sum dignus ut intres ut tectum meu, sed tantum dic verbo et sanavitur. Domine non sum dignus ut intres ut tectum meu, sed tantum dic verbo et sanavitur anima mea. Domine non sum dignus ut intres ut tectum meu, sed tantum dic verbo et sanavitur anima mea.
cumque manducabitis panem cumque cavice vivetis, mortem Domini unciabitis donec veniat itaque cumque manducaverit panem vel viveri carne. Domini indigni, reus erit corporis et sanguinis Domini, Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Fac nos quesumus Domine divinitatis Tue sempiterna fructione replete, quam preciosi corporis et sanguinis Tui temporalis perceptio preticula, qui vives et reinas cum Deo Patrum unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est. Deo gratias. Benedicet vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum omnia per ipsum facta sunt et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat et vita era lux hominum, lux in tenebris lucere et tenebrae non comprehenderum. Quid homo missus ad Deo qui nomine radioantis, hic venit in testimonium ut testimonium percibret, pur omnes crederem per ille. Non erat ille luxero testimonium percibret illum. Era lux vera qui illuminat omnem hominem venientem in conjuntum. In mundo erat et mundus per ipsum factus est et mundus eum non cognitum. In propria venit et sui eum non receper. Quod quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filius Dei fieris qui credunt in omnia eius. Qui non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viris et ex Deo natis sunt. Et verbum caro factum est, eravit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigeniti et Patre, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. oremos. Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama, y por la gloriosa intercesión de la Inmaculada Virgen María, de San José su esposo, de tus santos apóstoles Pedro y Pablo y de todos los santos, escucha benigno y misericordioso las súplicas que te dirigimos pidiéndote la conversión de los pecadores y la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
Amén. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Corazón sacratísimo de Jesús. Ten misericordia de nosotros. Inmaculado corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Oración en tiempo de mortalidad y de peste. Señor, no nos tratéis según nuestros pecados. Y no nos castiguéis de acuerdo a nuestras iniquidades. Ayudadnos, oh Dios, nuestro Salvador. Y para la gloria de vuestro nombre, Señor, libradnos. Señor, no recordéis nuestras antiguas iniquidades. Que vuestra misericordia nos adelante sin demora, porque estamos reducidos a la última pobreza. Rogad por nosotros, San Sebastián. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Señor, escuchad mi oración. Y mi llanto se eleve hacia vos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Oremos. Escuchadnos, oh Dios, nuestro Salvador, y por intercesión de la bienaventurada y gloriosa María, Madre de Dios, siempre Virgen, y del bienaventurado Sebastián, vuestro mártir, y de todos los santos, liberad a vuestra gente de los terrores de vuestra ira, y tranquilizadla con los dones de vuestra misericordia. Sed auspicioso, Señor, a nuestras súplicas, y remediad las languidencias de nuestros cuerpos y nuestras almas, para que, estando liberados de estos males, siempre estemos alegres por el efecto de tu bendición. Os pedimos, Señor, que nos concedáis el efecto de nuestra humilde oración, y que alejéis con bondad la plaga y la mortalidad, para que los corazones de los hombres entiendan y sientan que tales plagas proceden de vuestra indignación y cesan por vuestra misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Benedictio Dei omnipotens, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat per vos, et maniat semper. Amen.